Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar sobre la tabla de frecuencia de ingresos mensuales de tiendas en Lima Metropolitana. Como vemos en este gráfico tenemos todos los datos y en la columna A tenemos los intervalos de ingresos mensuales, en la columna B tenemos la marca de clase, en la columna C tenemos la frecuencia absoluta y en la columna D tenemos la frecuencia absoluta acumulada. En la columna E tenemos la frecuencia relativa. En la columna F tenemos la frecuencia relativa acumulada. En la columna G tenemos el porcentaje de la frecuencia relativa. Y el total de datos analizados de 350. Ahora hacemos los cálculos estadísticos con estos datos, como por ejemplo el cálculo estadístico de la tendencia central, como tenemos la media, la mediana y la moda. La media se calcula con la siguiente fórmula. Y haciendo el cálculo estadístico obtenemos el valor de 68,86, que indica que el ingreso mensual promedio es de aproximadamente 68,86. Ahora hacemos cálculo de la mediana con la siguiente fórmula. Por lo tanto, se obtiene el valor de 65,71, lo que indica que el 50% de las personas tienen ingresos menores o iguales a 65,71 y otro 50% de personas superan este valor. Ahora calculamos la moda con esta fórmula y obtenemos el valor de 58,33. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo más frecuente es de 55 a 65, con un valor modal de 58,33, lo que indica que este rango de ingresos es más común en la muestra. Ahora calculamos las medidas de dispersión, lo que son la varianza poblacional, que se calcula con la siguiente fórmula y se obtiene el valor de 261,55. Ahora, la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza poblacional y se obtiene el valor de 16,17. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos mensuales se desvían en promedio 16,17 soles respecto a la media. Por lo tanto, existe una dispersión moderada en los datos. Ahora, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula con la siguiente fórmula y se obtiene el valor de 23,49%, que indica que la dispersión relativa es del 23,49% con respecto a la media. Ahora calculamos la coeficiente de forma, coeficiente de asimetría, que se calcula con la siguiente fórmula y se obtiene el valor de 0,71. Y ahora, ¿y qué indica o qué quiere decir? Que la asimetría es positiva, por lo tanto, la mayoría de la población tiene ingresos modestos que están entre el intervalo de 55 y 75 y existen una minoría de ingresos con muy altos. Ahora, el coeficiente de cortosis. El coeficiente de cortosis se calcula con la siguiente fórmula y se obtiene el valor de 2,71. Y este quiere decir que la gráfica es platicúrtica, ya que el valor obtenido es de 2,71, que es menor a 3. Acá, por este lado, tenemos un gráfico. Como por ejemplo, como vemos en esta línea roja, es una asimetría con cola hacia la derecha, que vendría a ser la coeficiente de asimetría. Y el coeficiente de cortosis es una forma o es una gráfica platicúrtica.
Ya. Ahora, tenemos ahora la curva de Lorenz. La curva de Lorenz, en el eje X tenemos la proporción acumulada de población, en el eje Y tenemos la proporción acumulada de ingresos. Es la comparación de estos dos valores para obtener la distribución o para ver qué tanto están distribuidos los datos. Y bueno, ahora calculamos el índice de Gini, que se calcula de la siguiente manera. G es igual a 1 - 2b. B vendría a ser el área bajo la curva de Lorenz y se obtiene el siguiente valor, que es de 0,454. En porcentaje serían 45,4%. Y este valor indica que el 45,4% de área entre la curva de Lorenz y la línea de equidad perfecta indica que existen una concentración notable de ingresos en una parte de la población. Bueno, esos serían los análisis estadísticos respecto a la tabla de frecuencia de ingresos mensuales en tiendas en Lima Metropolitana.